Listo, como en los viejos tiempos. Esto les decía que, bueno, la clase hoy es para ver un poco lo de máximos y mínimos. Entonces, haciendo como algo para recordar en cálculo uno decía que en cálculo uno algo era un mínimo o un máximo relativo. Sí, digamos, yo tenía así como una montañita, en este caso. Y en ese caso uno decía que este punto de acá, en este punto se alcanzaba el máximo relativo porque se bajaba en X y se hacía un intervalito por acá que contenga la coordenada en X y usted mira la función solo en ese pedacito, de acá hasta acá, pues este punto del medio es más grande que todos los demás, por eso es máximo relativo. Y este es mínimo relativo porque si usted mira este punto, la coordenada en X del punto que está por acá, y se arma un intervalo, y usted mira la función solo en ese intervalo, o sea, en este tramo que estoy pintando, pues este punto es más bajito que todos los demás. Entonces lo que es el máximo o mínimo relativo. ¿Sí? Y lo que les decía que acá en cálculo 3 es más o menos igual, es más o menos igual. Lo que cambia es que la función como es en varias variables, pues usted tiene algo como así, y tienes como una superficie por acá, así, y digamos que bueno, la superficie después acá, quién sabe cómo sea, pero la cosa es que es de máximo relativo, digamos este punto, es de máximo relativo porque si usted se baja acá y se arma un circulito que envuelva este punto, acá es donde les decía yo la clase pasada, que en cálculo 1 usted hace un intervalo que envuelva el punto, a la coordenada en X, con un intervalo suficiente. Acá como los puntos tienen dos coordenadas en X y en Y, entonces tengo que hacer un círculo que lo envuelva. Y si usted considera la función solo en ese círculo, pues este punto es más grande que todos los demás, por eso es máximo relativo, ¿sí? Entonces, esa es la definición de máximo y mínimo relativo. Entonces, les la voy a mostrar. Como les dije, vamos a hacer una clase cortica porque vinieron poquitos. Esto, sobre todo vamos a hacer, a copiar como sobre todo la parte teórica, explicar algunas ideas, hacer algún ejercicio y lo demás lo hacemos la próxima clase, hacemos más cosas para los que de pronto no pudieron venir. ¿Listo? Entonces, bueno, les voy a mostrar la definición de máximo y mínimo relativo que les había mostrado en la clase pasada, que es esta misma, ¿sí? O sea, digamos este punto que cumple para ser máximo relativo. Cumple que ese punto, digamos que va a ser, este punto va a ser A, B. Entonces, que F evaluado en A, B va a ser mayor o igual que cualquier otro punto. ¿Sí? Este F de A, B va a ser mayor o igual que F de X, Y para cualquier punto que esté acá. O sea, usted toma por acá cualquier punto X, Y en ese disquito y si usted lo evalúa por la función le queda por acá, pero este más alto que este. Eso es lo que le va a decir la definición, ¿no? De máximo relativo y de mínimo pues es igual, pero cambia la desigualdad, ¿no? Entonces F de AB es menor o igual que F de XY. Entonces, nada, pues les voy a mostrar la definición para que la tengan ahí notada, pero lo que significa lo que está ahí en el tablero, ¿no? Entonces, a ver. Ahora sí, lo que estábamos copiando la clase pasada era... Esta es la definición, que es lo mismo que dije en el tablero, pero escrito como formalmente ahí, ¿no? Un número f de a, b es un máximo relativo de una función z igual a f de xy si f de xy es menor o igual que f de a, b. O sea, lo mismo que está ahí en el tablero. Para cualquier xy en algún disco abierto que contenga al punto a, b. Sí, lo que está en el tablero. Y con el mínimo pasa lo mismo, pero como al revés. Lo que cambia es la desigualdad. Sí, mire, la desigualdad es la que cambia. El resto todo es igualito. Y eso es un punto de máximo y de mínimo relativo. Como les dije, hoy vamos a anotar algunas definiciones y vamos a hacer algunos ejercicios así simples y la próxima clase que estén entonces pues sus demás compañeros, pues ahí sí nos metemos de lleno con lo que falta, ¿sí? Bueno, me avisan cuando... ¿Eso ya lo habían copiado? No, no, es que yo me acuerdo que yo les proyecté la vez pasada, pero no sé si alcanzaron a copiar o no. Bueno, igual les voy a dar unos minuticos ahí para que copien.
Bueno, voy a pasar porque me parece que eso ya lo copiamos. Sí, me parece. Ahora, otra cosa que vamos a decir ahora, que también había comentado más o menos en la clase pasada, pero que no terminé de decir, es que para encontrar, hay que ver cómo encuentran los máximos y mínimos relativos. Uno, pues a ojo, viendo la gráfica, uno más o menos ve cuáles son. Pero si uno no tiene la gráfica, no sabe cuáles son, y además a ojo, pues uno no sabe exactamente qué coordenada es. Entonces, uno mira qué condiciones cumplen los máximos y los mínimos relativos, y era lo que yo les decía la clase pasada. Por ejemplo, en cálculo 1, los máximos y los mínimos relativos, una de las cosas que podrían cumplir es que si usted pasa la recta tangente por ahí, es horizontal. Hacémosla mejor. Si uno pasa la recta tangente por el máximo relativo, la recta tangente es horizontal. Si la recta tangente es horizontal, entonces quiere decir que la derivada en ese punto es cero. ¿Sí? Por ejemplo. Entonces nos van a interesar los puntos donde la derivada sea cero, porque en esos puntos posiblemente hay máximo o mínimo relativo. ¿Sí? Nos van a interesar los puntos donde la derivada es cero. Otra condición para que pueda haber máximo o mínimo relativo es que la derivada no exista, porque acá acá como yo lo tenía como una curvita, en vez de curva puede caer así en pico. Y ese también sería mínimo relativo, por lo mismo que vimos acá. ¿Sí? Entonces en este punto la derivada no existe. Entonces los puntos donde la derivada no existe también son puntos donde pueden haber máximo o mínimo relativos. Entonces a los puntos donde la derivada no existe o donde la derivada es cero se van a llamar puntos críticos. Pues acá va a ser más o menos lo mismo. Acá en un máximo relativo se cumple, pero ya no que la derivada, sino que el plano tangente, acá es la recta tangente. Acá se cumple en el máximo relativo, se puede cumplir, en este caso, en este dibujo, se cumple que el plano tangente es horizontal. ¿Sí? Se cumple que el plano tangente es horizontal. Entonces los puntos donde el plano tangente es horizontal son puntos donde posiblemente hay máximo o mínimo relativo. ¿Sí? Son puntos donde posiblemente hay máximo o mínimo relativo. Ahora, para que el plano sea horizontal, uno necesita que la ecuación del plano sea z igual a una constante. O sea, que no aparezca ni x ni y. Y para que no aparezca ni x ni y, uno necesita que las derivadas parciales con respecto a x y y sean cero, ¿no? Porque si ustedes se acuerdan, en la ecuación del plano tangente que vimos la clase pasada, el coeficiente que acompañaba a la x era la derivada parcial con respecto a x, acá unas cosas, por x menos x0, algo así, ¿no? El coeficiente que acompaña a x es la derivada parcial con respecto a x. Para que la x entonces no aparezca, pues necesito que este coeficiente sea cero. Entonces necesito que la derivada parcial con respecto a x sea cero. Y para que la y no aparezca, necesito que la derivada parcial con respecto a y sea cero. Entonces, para que el plano tangente sea cero, yo necesito que la derivada parcial con respecto a x sea cero y la derivada parcial con respecto a y sea cero. Entonces, ojo, acá en cálculo 1 necesitamos que la derivada fuera cero. Acá necesitamos que las derivadas parciales sean cero. Entonces, los puntos críticos van a ser los puntos donde las derivadas parciales son cero o donde las derivadas parciales no existen. Igual que en cálculo 1, eran los puntos críticos donde la derivada no existía o donde la derivada era cero. Acá, los puntos críticos son donde las derivadas parciales no existen o donde las derivadas parciales son cero. Porque en esos puntos posiblemente hay máximo o mínimo relativo. Y eso es lo que hace un punto crítico acá. Entonces les voy a mostrar la definición del punto crítico. Si quiere esto no lo vean todavía. Bueno, o sí. Esto es lo que más o menos les decía, que los máximos y los mínimos relativos ocurren en los puntos donde las derivadas parciales dan cero. ¿Sí? Si una función z igual a f de x, y tiene un extremo relativo en el punto a, b, y si las primeras derivadas parciales existen, entonces las derivadas parciales tienen que ser cero en este punto. ¿Sí? Donde hay máximo o mínimo relativos y las derivadas parciales existen, eso implica que las derivadas parciales van cero. Entonces, lo máximo y lo mínimo relativos ocurren cuando las derivadas parciales dan cero o cuando las derivadas parciales no existen. Eso es lo que dice ese teorema. Y abajo está lo que les decía de punto crítico. Entonces, el punto crítico son los puntos simplemente donde las derivadas parciales no existen o donde las derivadas parciales son cero. Entonces, un punto crítico, una función z, es un punto a, b en el dominio de f para el cual las derivadas parciales dan cero o las derivadas parciales no existen. Esas son las dos opciones. Sí, entonces, bueno, copien eso. Y ahorita vamos a ver como la forma de determinar sin esto a mano, cuando un punto es de máximo relativo o mínimo relativo. ¿Sí? Vamos a ver un teorema y ahí sí vamos a empezar a hacer los ejercicios sencillos para practicar todo este montón de teorías. ¿Sí?
Bueno, recuerden también que el parcial quedamos que el parcial era de este miércoles en 8, ¿es que es el parcial? ¿Quedamos? O de este lunes en 8, es que es la cosa, de este lunes en 8, ¿no? Para el Sí. 23. Para el 23, eso, para el próximo lunes. Este tema ya no entra en el parcial, ¿no? Dijimos que entraba hasta lo que vimos la otra clase. Hasta lo de plano tangente y eso, y recta normal. Bueno, y entonces en cálculo 1, retomando otra vez lo de cálculo 1, ustedes vieron lo que era puntos críticos y luego vieron un método para determinar cuándo un punto crítico es máximo relativo o mínimo relativo, que era el método de la primera derivada o la segunda derivada, ¿sí? Que si la segunda derivada era mayor que 0, entonces era un mínimo y no sé qué, pues acá también existe algo parecido. Entonces vamos a ver cómo es el método para determinar que un punto crítico es máximo o mínimo relativo. Simplemente es unas cuenticas que hay que hacer y ahí uno verifica. Entonces, si ya copiaron esto, ¿paso a lo otro o todavía están copiando? Bro, yo estaba así copiando. Listo, listo, hágale, copien ahí. Yo ya, profe. Listo, ¿y los demás? Ya, un momento. Listo. ¿Listos? ¿Ahora sí? Listo, profe. Listo. Ahora sí vamos a ver la prueba de las segundas derivadas para determinar si algo es máximo o mínimo. Entonces acá estos son como los criterios que hay que ver. Entonces sea A como A un punto crítico, entonces vea, siempre sobre un punto crítico. Es importante que sea un punto crítico. Y Z, bueno, Z igual a f de x, y, una función normalita, y suponga que las derivadas parciales son continuas en un disco centrado en AB. Eso del disco es lo que les dije, ¿no? Que acá está el punto AB y es un circulito alrededor del punto A como AB, ¿no? Considere que esto es una cuentica que hay que hacer simplemente. D de XY esto es la segunda derivada parcial con respecto a XX, o sea, es derivar la función con respecto a X y luego volverla a derivar con respecto a X, por la derivada parcial de F con respecto a Y y luego volver a derivar con respecto a Y. Y esta es la derivada cruzada, ¿no? La derivada parcial con respecto a Y y luego la derivo con respecto a X. Eso es simplemente una cuenta que hay que hacer. Armarse esa función que está ahí, esto es una función, uno la arma y luego sobre esa función evalúa en el punto crítico. Si al evaluar en esa función en el punto crítico le da mayor que 0 y este término es mayor que 0 también, entonces f de a, b es un mínimo. Y si usted evalúa esta función nueva, d de x, y, en el punto y le da mayor que 0 y evalúa este término, esta expresión y le da menor que 0, entonces f de a, b es un máximo relativo. ¿Sí?
Copien todo eso y ahorita hacemos un ejemplo para que vean esto, todo eso cómo funciona. De pronto se ve raro, pero simplemente hacer las cuentas que están ahí, ¿sí? Entonces ya las vamos a hacer. Pero entonces copien. Acá faltan más opciones. Acá faltan, la tercera opción es que la cuentica esa de A, B de menor que cero, entonces se concluye que A, B, como sea que el punto no es extremo relativo, y si D de A, B es igual a cero, entonces la prueba no es concluyente. No es concluyente es que no se sabe si sí o si no, no se puede decir nada. Pero bueno, copien eso y ya ahorita hacemos unos ejercicios para practicar ahora sí todo este montón de cosas que hemos dicho y para practicar en específico esta parte que nos están hablando acá. ¿Listo? Para que vean eso cómo es. Pero entonces copien ahí la teoría para que tengan ahí todo bien apuntadito, los criterios y ya ahorita entonces miramos a ver cómo se hace. Todo esto es para encontrar máximos y mínimos relativos, ¿no? Máximos y mínimos relativos. Bueno, voy entonces a pasar a la otra parte, ¿sí? ¿Puedo pasar al otro para que terminen de copiar este pedacito o todavía están acá? Pero, profe, Listo, háganle. Bueno, ustedes me dicen, ¿no? Bueno, entonces las otras dos opciones que pueden pasar según el teorema este resultado son estas. La que les decía, que esa evaluación de la función de n a, b sea menor que cero. Entonces se concluye que el punto no es extremo relativo y si evaluar a, b en esa función le da cero, no se sabe nada. ¿Sí? Entonces en vez de copiar estas dos y ya ahora sí vamos a hacer varios ejercicios para practicar todo eso. Listo, bueno, entonces ahora les voy a dejar de compartir esta parte
Vamos entonces ahora a buscar el libro y vamos a hacer entonces algunos ejercicios. Entonces esto, bueno, esperen un momentico, voy a usarle acá el libro virtual, vamos a hacer algunos ejercicios para practicar todo eso, aprender a hacer eso bien y bueno, luego continuamos. Espérenme un momentico. Listo, entonces ahora sí les voy a compartir. Acá está el libro, entonces vamos a hacer los primeros puntos. Vamos a hacer del 1 al 20 algunos. Encuentra los extremos relativos de la función indicada. Entonces vamos a arrancar con el que sea. Vamos a arrancar, por ejemplo, con uno sencillo. Vamos a hacer el tercero. Y vamos a practicar todo lo que nos dicen acá. El tercero. Ahí está para que lo copien. Encuentra los extremos relativos de la función indicada. Pues yo también voy a ir copiando la función en el tablero. Y entonces vamos a ver cómo se hace eso. Tercero, f de x, y. Igual a menos x cuadrado menos y cuadrado. Más 8x más 6y. Entonces, listo. Vamos a mirar cómo se encuentran los extremos relativos de esa función. Lo primero que uno tiene que hacer es encontrar los puntos críticos. Voy a escribir acá lo primero. Encontrar puntos críticos. Listo, entonces lo primero es encontrar puntos críticos. ¿Cómo se encuentran los puntos críticos? Los puntos críticos son los puntos donde las derivadas parciales dan cero, ¿cierto? Entonces voy a calcular las derivadas parciales, ¿sí? Recuerden que los puntos críticos son los puntos donde la derivada es cero, donde las derivadas parciales dan cero, o donde las derivadas parciales no existen. Entonces voy a calcular las derivadas parciales. Entonces la derivada parcial de f con respecto a x, pues eso, derivo eso con respecto a x, me da menos 2x más 8. Esa es la derivada parcial con respecto a x. Y la derivada parcial con respecto a y es, entonces derivo con respecto a y, me da menos y cuadrado más 6. Perdón, menos y cuadrado no. Menos 2y más 6. ¿Listo? Entonces calculé las derivadas parciales. ¿Qué tengo que hacer ahora? Ver cuándo esas derivadas parciales dan 0. Entonces las igualo a 0. Acá igualo a 0 y abajo igualo a 0. Haciendo eso, de arriba despejo x y yo tengo que x vale ¿cuánto? ¿Cuánto vale x arriba? 4. 4, ¿cierto? X vale 4. Y abajo tengo que y vale 3, ¿no? Entonces tengo que x vale 4 y que y vale 3. Y de ahí obtengo mi punto crítico. Entonces el punto crítico es el punto 4,3. Pueden salir más de un punto crítico, ¿no? Pero en este caso pues salió uno solo. Entonces, ¿qué se va a hacer? Pues es uno solo, no más. Pero puede salir más de uno. ¿Listo? Entonces el 4,3 es el punto crítico. ¿Listo? Entonces ya tengo el punto crítico, que es lo primero que tengo que hacer. Ahora, lo segundo que tengo que hacer es ver la prueba que le acabé de mostrar, la prueba de la segunda derivada, creo que le ponían así, no me acuerdo cómo le ponen, para ver si esta cosa es máximo, esta cosa, bueno, hasta ahora solo sé que es punto crítico, pero no sé si es máximo relativo, si es mínimo relativo, o si no es ninguna de las dos. Entonces, para saberlo, pues uso la prueba que acabamos de ver, a ver cuál de esas es.
¿Sí? ¿Cuál de esas cuatro opciones que, perdón, cuál de esas tres opciones es? ¿Que es máximo, que es mínimo, que no es nada? Entonces vamos a probar. ¿Listo? Entonces hago la prueba. Para hacer la prueba de la segunda derivada voy a colocar acá. Segundo. Prueba. Voy a colocar solo prueba. Pero vamos a hacer la prueba. Para hacerlo la prueba, entonces tengo que armarme la función que me decían ahí. La función que me decían ahí era esta. La función de xy, que era igual a fxx evaluado en xy por f y evaluado en xy menos, y ahí todavía cabe, sí, fxy de xy al cuadrado. Bueno, ahí no se alcanza a ver todo, pero voy a hacerlo más pequeño para que se alcance a ver todo. Menos esto elevado al cuadrado. Ahora sí. Vamos a hacer vamos a armar esa función con esas cosas que están ahí. Pues para eso tengo que calcular cada una de esas cosas, ¿no? Me las voy a borrar acá. Y entonces primero voy a calcular este fxx. A ver qué es. Les recuerden que ese fxx es... ¿Cómo se obtiene ese fxx? Es tomar la derivada parcial con respecto a x y volver la derivada con respecto a x. ¿Sí? Ese fxx es tomar la derivada parcial con respecto a x y volver la derivada con respecto a x. ¿Sí? O sea, es la derivada parcial, la segunda derivada parcial de f con respecto a x. ¿Sí? O sea, es tomar la derivada parcial con respecto a x y derivar la otra vez con respecto a x. Entonces, ¿esto cuánto da? Nosotros ya teníamos que la derivada parcial con respecto a x era, ¿cuánto fue que nos dio esta? ¿Quién me ayuda? Ya me perdió. Menos 2x más 8. Menos 2x más 8. Esto era menos 2x más 8. Entonces, al volver a derivar con respecto a x, pues da menos 2. Entonces, esto me da menos 2. ¿Listo? Derivo esto con respecto a x otra vez y me da menos 2. Listo, ya tengo esa. Ahora tengo que encontrar f(y)(y). f(y)(y) es la segunda derivada parcial de f con respecto a y dos veces. Entonces, ¿qué hago para obtener esa? Yo ya tenía la derivada parcial de f con respecto a y, que era menos 2y más 6, ¿no? ¿Sí? Sí. Entonces la derivo otra vez con respecto a y, entonces me da menos 2 también. ¿Listo? Entonces ya tengo estas dos, ya tengo esta, ya tengo esta. O sea, ya encontré esta, fxx, y ya encontré fyy, me falta esta, f de xy. ¿Listo? Ya voy a hallar esa que me falta. ¿Cómo hallo esta? fxy es igual a ¿qué? Entonces, para hallar esa, La recuerden derivada que... de f con respecto a la primera derivada de x. Ajá, ¿De cuánto por y? Y. exactamente. Eso, más o menos, sí. Entonces, ¿esta derivada cuál es? Es la derivada parcial de f, pero con respecto a x y y. ¿Sí? ¿Pero cuál coloco primero, x o y? Cualquiera. ¿Cualquiera, seguros? Pues creo que por donde comience va a dar igual. Pero Bueno, casi siempre pasa eso, ¿no? Pero no siempre pasa eso, pero casi siempre pasa eso. Pero pues hay que revisar como el orden de esta anotación, pero casi siempre pasa eso. Casi siempre pasa que la derivada parcial con respecto a... Sí, que no importa el orden en que tome la derivada, pues da lo mismo. Da lo mismo. Entonces, a ver, esta vamos a tomar la derivada, la segunda derivada parcial de f con respecto entonces a de y de x. Ese es el orden de esta notación, ¿sí? Así se coloca. Entonces, primero hay que derivar con respecto a x y luego hay que derivar con respecto a y. ¿Listo? Vamos a derivar con respecto a x. Esto que está acá es la derivada con respecto a y de la derivada de f con respecto a x. ¿Sí? Entonces, la derivada parcial de f con respecto a x ya la tenemos, que era
Menos 2x más 8, ¿es la cosa? Sí, ¿cierto? La derivada parcial de f con respecto a x creo que era esta. Ahora eso lo veríamos con respecto a y. Entonces, la derivada con respecto a y, ¿cuánto da? ¿Cuánto da la derivada con respecto a y esto? 0. A 0, exactamente. Entonces, sí, recuerden. Entonces, primero acá deriva 2 veces con respecto a x, deriva 2 veces con respecto a y, y en la última tiene que coger la derivada parcial con respecto a x y derivar, o sea, coger la función original, derivarla con respecto a x, da esto, y luego lo que me da, derivarlo con respecto a y da, en este caso da 0. ¿Sí? Entonces, ya tenemos todos estos términos que teníamos que hallar. Tenemos este que nos dio menos 2, este nos dio menos 2 y este nos dio 0. Entonces, este de xy es igual a este término nos dio menos 2, ¿cierto? Que nos da menos 2. Este término nos da también menos 2, ya lo llamo, nos dio menos 2. Menos, y el último nos dio 0, ¿no? 0 al cuadrado. Al hacer esa cuenta, pues eso da 4. Nos da que dxy es igual a 4. Listo, entonces ya encontramos que dxy es igual a 4. En este caso nos dio una constante, pero nos pudo haber dado algo como 4xy o algo así, ¿no? Pero en este caso solo nos dio 4. Nos dio 4. ¿Listo? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues mirar las 4 posibilidades que tenía el teorema. ¿Sí? Te vamos a ver cuáles son las 4 posibilidades que tenía el teorema. Bueno, antes de eso acá tenemos la función de dxy que nos da 4, pero tenemos que evaluarla en el punto, en el punto crítico. Hay que evaluarla en el punto crítico. Entonces ahora yo tomo el de este y lo evalúo en el punto crítico que era 4,3, si mal no recuerdo. Evaluar esta función en 4,3, ¿cuánto nos da acá? Si yo evalúo esto en 4,3, ¿cuánto nos da? 4. Da mismo 4 porque es una función constante, ¿no? Yo 4. Entonces al evaluar en D, el punto crítico que era 4,3, nos dio 4. Listo, ya tenemos eso ahí. Ahora, vamos ahora sí a mirar las opciones que nos da el teorema. Entonces vamos a ver las opciones que nos da el teorema y lo voy a volver a compartir acá. Espérenme tantico. Bueno, entonces lo que nos daba el teorema son las 3 opciones, miren. Que esta cuentica D evaluada en el punto crítico D mayor que 0, que D evaluada en el puntico D mayor que 0, y las otras opciones son las que están en la otra página, que D evaluada en el puntico sea menor que 0, o que D evaluada en el puntico de 0. En este caso, a nosotros nos dio 4 al evaluar D en el punto crítico. O sea que estamos en alguno de estos dos casos, que es cuando D evaluado en el punto crítico D mayor que 0. ¿Sí están de acuerdo con eso? Sí, profe. Listo, entonces estamos en algunos otros casos porque al evaluar D en el punto crítico nos dio mayor que 0. Pero falta ver entonces en cuál de estos dos casos también estamos. Para eso entonces debo verificar, debo encontrar también cuánto vale este término. ¿Sí? fxx evaluado en A, B. Vamos a ver entonces eso cuánto vale. Nosotros ya habíamos hallado fxx. Nosotros fxx lo habíamos hallado y era menos 2, ¿no? ¿Sí? fxx evaluado en x, y era igual a menos 2. Entonces, si fxx lo evaluamos en el punto crítico, que era 4,3, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto? Menos 2. Menos 2 igual, ¿no? Entonces ya tenemos este término y ya tenemos este. Ahora hay que mirar en qué caso estamos. Entonces tenemos nosotros que D de 4,3 es mayor que 0, ¿no? Porque dio 4, es mayor que 0. Y tenemos que fxx evaluado en 4,3 dio negativo, no dio menos 2, o sea, es menor que 0. Entonces hay que ver en qué caso estamos, porque ya tenemos las dos cosas. Como tenemos esas dos cosas conjuntas, pues estamos en el caso número 2. Estamos en el caso número 2, ¿cierto? Estamos en el caso número 2, en el que este término
da mayor que 0 y este otro da menor que 0. Entonces ahí se concluye que f de a, b es un máximo relativo. Ahí dice, entonces f de a, b es un máximo relativo. ¿Listo? Entonces ahí concluimos por el teorema que f de 4,3 es máximo relativo. ¿Sí? ¿Qué dicen? ¿Bien o no bien? Pero profe, por favor, ¿podría repetir lo último? ¿Lo último? Sí, pues lo que hago es mirar esto, pero ¿desde qué parte qué es lo último? O sea, ¿sí se entiende por qué esto es mayor que 0 y este menor que 0? No, sí, 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 ahí la parte de que mira la diapositiva. Ah, que mira la diapositiva. Entonces, miren en qué caso estamos. Usted mira que esta cuenta D evaluada en el punto crítico dio mayor que 0 y este término fxx evaluado en el punto crítico dio menor que 0. Entonces hay que ver en qué caso estamos. Entonces mira la diapositiva y mira que estamos en este. ¿Por qué? Porque estamos en el que D evaluado en el punto crítico da mayor que 0 y que fxx evaluado en el punto crítico da menor que 0. ¿Sí? Entonces estamos en este caso, porque se cumplen esas dos condiciones. Entonces se concluye que f de a, b es máximo relativo. ¿Sí es que se cumplen esas dos, que son las que están en el tablero? Sí, sí, señor. ¿Sí? Ya, Entonces, gracias. entonces se concluye que es un máximo relativo. Y listo, entonces ya encontramos el máximo relativo que es f de 4,3. A ver, ¿hay más preguntas? ¿No? Entonces vamos a hacer más ejercicios para practicar eso, para practicar ese método. Entonces voy a volver a proyectarles el libro. Y ya hicimos, acabamos de hacer el 3, ¿no? Entonces hagamos, por ejemplo, el 7. Yo creo que el 7 sale como ya con un poquitico más interesante. A ver, tratemos de hacer el 7. Traten ustedes. A ver si pueden reproducir lo que hice. Y pues ahorita igual yo paso al tablero y lo revisamos. Entonces traten de hacer el 7. Háganle ahí, revisen lo que hicimos. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? Encontrar los puntos críticos. Luego lo segundo tiene que armarse la función de x, y. Y luego mirar en qué caso está uno. Bueno, traten de hacerlo.
¿Listo? ¿Cómo van? Si terminan, me dicen. Bueno, espéralos tanto. Profe, ¿por dónde empezamos? ¿Están ahí trabajando todavía? Sí, señor. Listo, háganle pues. Ustedes siguen ahí. Bueno, mientras voy a ir copiando el punto en el tablero. F, X, Y. Cuatro X Q. Más Y Q. Menos 12X. Menos 3Y. Bueno, entonces esa es la función, ¿no? La que está ahí. F de X, Y igual a 4X cubo más Y cubo menos 12X menos 3Y. Listo, bueno, ustedes siguen haciendo ahí, yo voy a ver si me los puedo alcanzar, ¿no? Que lo primero que tienen que hacer es encontrar los puntos críticos, ¿no? ¿Cómo lo encuentra? Pues haciendo las derivas parciales. Entonces la derivada parcial de F con respecto a X es 12X cuadrado menos 12. Y la derivada parcial de F con respecto a Y es igual a 3Y cuadrado menos 3. Sí, ahí hay las derivadas parciales. Bueno, voy a hacer esto un poquitico más arriba porque ahí no se ve. A 3Y cuadrado menos 3. Listo, ahí están las derivadas parciales. Ahora lo que hago es igualarlas a 0, ver cuándo dan 0, ¿no? Acá igual a 0, acá igual a 0. De arriba, factorizando y simplificando. Bueno, saco factor común 12. Bueno, voy a hacerlo. Saco factor común 12, entonces me queda 12 por X cuadrado menos 1 igual a 0. Sí, el 12 lo paso a dividir, entonces me queda X cuadrado menos 1 igual a 0. Simplemente este 12 lo paso a dividir y queda así. Ahora X cuadrado menos 1 igual a 0, ¿qué soluciones tiene? X igual a aquí. Más o menos 1. A más o menos 1, ¿cierto? Entonces X vale 1 o X vale menos 1. Ahí encontré los dos valores de X. Y ahora para Y encuentro los valores de Y.
Hago lo mismo, factorizo ahí, saco factor común, queda 3y cuadrado menos 1 igual a 0. ¿Sí? Voy a escribir eso un poquitico más arriba. El 12 por x cuadrado menos 1 igual a 0. El 12 lo puedo pasar a dividir. Y resuelvo eso, me queda que x es igual a 1 o que x es igual a menos 1. Bueno, eso por ese lado. Y por acá, otra vez, ahí saco factor común 3 por y cuadrado menos 1 igual a 0. El 3 lo puedo pasar a dividir y factorizo esto en y más 1 y y menos 1. Bueno, las soluciones son y igual 1 y y igual menos 1. ¿Listo? Y entonces los puntos críticos, ¿cuáles son? De los puntos críticos, ¿hay cuántos puntos críticos salen? De los puntos, ¿cuántos? 4. Exacto, entonces salen 4. Los puntos críticos, ¿cuáles son? Entonces en X hay dos opciones. Puedo colocar X igual a 1. Entonces coloco X igual a 1. Y en Y hay dos opciones. Puedo colocar o X o Y igual a 1. Ahí sale la primera opción. Con X igual a 1 y Y igual a 1. La segunda opción es mantengo el X igual a 1, coma, pero ahora coloco el otro valor de Y, que es menos 1. Listo. Y ya salí de los dos primeros valores de X. Ahora voy a salir con los dos primeros valores de Y. Ahora voy a salir con los segundos valores de X. Entonces, la siguiente opción es que X valga menos 1 y que Y valga 1. Y la última opción es que X valga menos 1 y Y valga menos 1. Ahí están los 4 puntos críticos. ¿Sí? Haciendo las combinaciones, bueno, las posibles combinaciones que pueden hacer con esos dos valores de X y estos dos valores de Y. Ahí encontré todos los 4 puntos críticos. ¿Sí? 1, 1, 1, menos 1, menos 1,1 y menos 1, menos 1. Están ahí. Ahora lo siguiente que tengo que hacer es encontrar la función de XY, ¿no? Entonces, ¿cómo pues? Para encontrar la función de XY necesito encontrar fxx evaluado en XY. Necesito encontrar fyy evaluado, perdón, fyy evaluado en XY. Y tengo que encontrar fxy evaluado en XY. ¿Sí? Recuerden cómo se obtiene esta. Esto es coger la derivada parcial con respecto a X y volver la derivada con respecto a X. Entonces, la derivada parcial de f con respecto a X, nosotros ya la habíamos tenido, que nos dio, ¿cómo fue? 2x cuadrado menos 12, ¿no? ¿Sí, cierto? ¿Sí? Ah, confírmeme si sí daba eso o no. Con respecto a X, acá no es con respecto a Y. ¿Sí daba eso? Sí. Porque ya la borré, no sé. Sí, sí. Oh. Daba eso, ¿no? Entonces esto lo vuelvo a derivar con respecto a X. Si lo vuelvo a derivar con respecto a X, da 24X. Acá me da 24X. Ahora esto más la derivada parcial con respecto a Y y volver la derivada con respecto a Y. Entonces yo tenía por acá de f de Y, me dio creo que fue 3y cuadrado menos 3. ¿Sí? Esta la vuelvo a derivar con respecto a Y, me da 6y. Entonces lo pongo acá, 6y. ¿Listo? Y para encontrar la última, lo que hago es tomar esta, la derivada parcial con respecto a X, que da 2x cuadrado menos 12, y derivarlo con respecto a Y. Si yo derivo esto con respecto a Y, pues da 0. Entonces este último da 0. ¿Sí? ¿De acuerdo todos o hay alguien que no? ¿Alguno tiene dudas o hasta ahí está bien? Sí, claro. Entonces voy a repetir eso otra vez. Sí. Estas derivadas parciales ya las teníamos, ¿no? La derivada parcial de f con respecto a x ya la habíamos hecho hace rato, que era esta. Y la derivada parcial de f con respecto a y, esto es una y, es esta, ya la teníamos. Ahora, para encontrar fxx, lo que uno hace es tomar la derivada parcial con respecto a x y volverla a derivar con respecto a x. Al esto, derivarlo con respecto a x, me da 24x, que es lo que va acá. Luego, para encontrar fyy, lo que hago es tomar la derivada parcial con respecto a y y volverla a derivar con respecto a y. Al derivarlo con respecto a y, me da 6y. Ahora, para encontrar la última, que tiene fxy, que están las dos letras, usted toma la derivada parcial con respecto a x, acá ya derivó con respecto a x,
Y esto que está acá lo deriva ahora con respecto a y. Entonces esto lo deriva con respecto a y da 0. ¿Sí? Entonces acá, esto más la función y derivarla dos veces con respecto a x. La primera vez con respecto a x da esto, la segunda vez da esto. Este f y es tomar la primera función y derivarla con respecto a y da esto y volverla a derivar con respecto a y da esto. Ahora este f, x, y es derivar con respecto a x, da esto, y luego esto derivarlo con respecto a y da 0. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿O hay algo que todavía no? Si tienen dudas, pregunten. Sí. ¿Sí? Listo, entonces tenemos eso. Ahora, ¿puede tener a ustedes términos? Listo, eso, hágale, está bien. Después de que tenemos esto, entonces armamos la función de x, y. ¿Cómo es la función de x, y? Es, recuerda, eso hay que aprendérselo o por lo menos tenerlo por ahí anotado. Es fxx por xy multiplicado por fyy por xy menos fxy xy al cuadrado. ¿Sí? Y reemplazamos, ya todo eso lo tenemos. Este vale 24x, entonces lo reemplazamos. Igual, este vale 24x. Por, este vale 6y. Menos, y este vale 0, entonces 0 cuadrado. Y entonces, finalmente esa cuenta da, esto es igual a 150, 144, 144xy. ¿Sí? ¿Sí a 144? Sí, señor. Listo, entonces dxy, ya lo tengo que es 144xy. Ahora lo que yo tengo que hacer es tomar la función d y evaluarla en los puntos críticos. Listo, entonces ya tengo la función. Ahora lo que debo hacer es tomar la función d y evaluarla en los puntos críticos. Voy a colocar evaluar d de xy en puntos críticos. Listo, entonces ya tengo la función de xy, entonces la voy a evaluar en los puntos críticos. Hay un montón, entonces tengo que evaluarla en todos. Voy a colocarla por acá arriba para que no se me olvide cuánto es. Dxy igual a 144xy. Y tengo que evaluar d en todos los puntos críticos. Entonces voy a arrancar. Voy a evaluar d en el primer punto crítico que era en 1,1. Si yo evalúo d en 1,1, ¿cuánto me da? Ah, pues reemplazo allá, ¿no? 144. Eso, 144. Cuando x vale 1, reemplazo acá 1. Cuando y vale 1, reemplazo y me da 144. Listo, la primera. Ahora voy a evaluar d en el otro punto crítico que era 1, menos 1. ¿Ahí cuánto me da si evalúo eso allá arriba? Menos 144. Exacto, menos 144. Ahora evalúo d en el otro punto crítico que era menos 1,1. Al evaluar eso arriba me da menos 144. Y finalmente evalúo d en el último que es menos 1,1. Menos 1, menos 1. Y al evaluar eso arriba me da 144. A ver, miren a ver si todos me creen eso. ¿Seguros que sí? Les escribo más arribita para que se canse a ver. A ver, miren a ver, si no me creen alguno, díganme y trato de explicar por qué. Solamente reemplazar, ¿no? Mire, acá x vale 1 y y menos 1. Reemplazo acá, te me da menos 144. Acá x vale menos 1 y y1, reemplazo, me da menos 144. Y en el último, x vale menos 1 y y vale menos 1. Reemplazo acá, menos 1 por menos 1, 1 por 144, 144. ¿Listo? Ahora, voy a mirar entonces en qué caso estoy. Entonces, cuando usted, a ver, en este caso, el d evaluado en 1, 1 me dio mayor que 0. Acá me dio menor que 0. Acá me dio menor que 0 y acá me dio mayor que 0.
Te voy a mirar las diapositivas a ver si ya puedo concluir algo de esos. Te voy a volver a compartir las diapositivas. Hay uno que puede decir. Entonces, en los que tengo mayor que 0, pues no puedo concluir nada porque todavía no sé cuánto vale fxx. No los he evaluado, entonces ahí todavía no puedo decir nada. Pero en los siguientes sí ya puedo decir cosas. Digamos, si yo bajo acá la diapositiva, mire esto que dice acá. Si D evaluado en el punto crítico da menor que 0, entonces no es un extremo relativo. Si ven que si tengo el caso de que D evaluado en el punto crítico sea menor que 0, de una puedo decir que no es un extremo relativo. Entonces, por lo que dice las diapositivas, estos dos que están acá, como me dieron menores que 0 ambos, no son extremos relativos. ¿De acuerdo? Cuando la función D evaluada en el punto me dé menor que 0, de una digo que no son extremos relativos, por lo que me dice ahí el resultado. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, yo creo que sí. Ahora hay que mirar con los que dio mayor que 0. Con los que dio mayor que 0 hay dos opciones, que depende del valor de fxx. Como depende del valor de fxx, me va a tocar ponerme a coger fxx y evaluarlo en el punto crítico. ¿Por qué hace falta? Porque es que, si usted mira las diapositivas, otra vez las voy a mostrar. Para el caso en el que D evaluado en el punto crítico sea menor que 0, solo hay una opción. De una usted dice que no es extremo relativo, no hay nada más que hacer. Pero en el caso en el que la función D evaluada en A, B le dé mayor que 0, hay dos opciones. Si mira acá mayor que 0, hay dos opciones. Y las dos opciones dependen del valor de fxx evaluado en el punto crítico. Entonces me toca ponerme a hacer eso, a ver en cuál de los dos casos estoy, porque eso sí no lo sé. Entonces voy a ponerme a mirar. Entonces la función fxx nos había dado ¿cuánto? ¿Quién me acuerda cuánto daba eso? 24x. 24x, ¿no? El 24x. Entonces voy a evaluarla en el primer punto. En estos dos ya no tengo nada que hacer. Acá ya no son extremos relativos, ya acabé. Entonces acá ya no tengo nada más que hacer con estos. Voy a fijarme los dos que me faltan. Entonces tengo que evaluar esta función en este punto crítico, en el 1,1. Entonces la evalúo. fxx evaluado en el punto crítico, que es 1,1. Eso me da 24. ¿Listo? Y ahora evalúo la fxx en el otro punto crítico que me falta, que es este, menos 1, menos 1. Y al evaluar en esta función este punto, me da menos 24. ¿Listo? Entonces ahora miro qué pasa. Entonces mire, en el punto crítico 1,1, la D me da 144, que es mayor que 0, y la fxx evaluado en el punto crítico me da 24, que es mayor que 0. Y en el punto de abajo, en el menos 1, menos 1, a ver, y en el punto menos 1, menos 1, al evaluar la función D me dio mayor que 0, y cuando yo evalúo fxx en menos 1, menos 1, me da igual a menos 24, que es menor que 0. Y acá es un menor. Entonces miro los casos que están en las diapositivas. Entonces, según las diapositivas, cuando D es mayor que 0 y fxx es mayor que 0, ¿acá qué puedo concluir de este? Cuando ambas dan mayor que 0, ¿qué puedo concluir? ¿Ah? Mínimo relativo, ¿no? Mínimo relativo. Sí, mínimo. Lo que dice la diapositiva, mínimo relativo. Entonces, f de 1,1 es mínimo relativo. Y ahora lo que dice las diapositivas del de abajo. ¿Qué dicen las diapositivas del caso de abajo? Que la D de mayor que 0 y que la fxx de menor que 0. Máximo relativo. Máximo relativo. Entonces las diapositivas dicen que f de este punto, menos 1, menos 1, es máximo relativo. ¿Listo? Entonces eso es todo.
¿Sí? Nada más hace uno lo que dice ahí la prueba. Entonces, si la D da menor que 0, por la prueba de una vez uno dice que no es extremo relativo, que eso pasó con 2 puntos. Cuando la D es de mayor que 0, en este caso en 2 puntos nos dio mayor que 0, también hay que encontrar la f de xx. Y si la f de xx también da mayor que 0, se dice que mínimo relativo. Y si la f de xx también dice que es menor que 0, también no. Si la f de xx es menor que 0, se dice máximo relativo. Es decir, este mayor y este mayor, mínimo. Si este mayor, este menor, máximo. Si este sale menor, de una vez dice uno que no es extremo relativo. No hay que hacer nada más. ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Más o menos? Sí, profe. Listo. Entonces esa es la cosa con los máximos y los mínimos relativos y hay que hacer más ejercicios, ¿sí? Entonces, bueno, simplemente voy a mostrarles un resultado más para que lo tengan ahí copiado y la próxima clase entramos a seguir para no avanzar más, sino para los que no vinieron no tengan tanto que revisar en la grabación de las clases, ¿sí? Entonces, bueno, así se encuentran los máximos y los mínimos relativos con este método. Ahí en el libro quedan mucho más ejercicios, entonces si quieren de tarea, hagan por ejemplo, a ver, denme acá. Hagan por ejemplo, qué sé yo, el 15, por ejemplo. Traten de hacer el 15, así les da algo distinto. Traten de hacer el 9 de tarea y me dicen a ver cómo les va. Entonces de tarea les queda hacer lo mismo que hicimos hoy, encontrar los máximos y los mínimos relativos con el 9 y el 15. ¿Sí? Entonces copien ahí los 2 ejercicios, les voy a dar chance para que lo copien. Y practiquen lo que vimos hoy, al miércoles. Y el miércoles lo que vamos a ver es el método general para encontrar máximos y mínimos absolutos, porque hasta ahora hemos aprendido a encontrar máximos y mínimos relativos, pero faltan los máximos y los mínimos absolutos. Pero para encontrar los máximos y los mínimos absolutos, los máximos y los mínimos relativos son bien importantes. Por eso estamos viendo los máximos y mínimos relativos. Listo, entonces bueno, copien ahí. Bueno, entonces les voy a dejar de compartir. Listo, entonces finalmente lo que voy a decir es para qué sirven los máximos y los mínimos relativos. Entonces recuerden que usted tenía una función, por ejemplo en cálculo 1 tenía ahí una función que sea por ejemplo así. Vamos a hacerla así. Así, ¿no? Y usted quería encontrar los máximos y los mínimos absolutos de toda la función. ¿Qué es el máximo y el mínimo absoluto? El máximo absoluto puede ser el punto más alto y el mínimo absoluto es el punto más bajito. Pero resulta que hay funciones como esta que no tienen ni máximo ni mínimo absoluto, porque como ustedes ven acá, la función crece indefinidamente, entonces no tiene máximo, y como ven acá, baja indefinidamente, entonces no tiene mínimo. Pero ustedes en cálculo 1 vieron un caso en el que sí había máximo y mínimo absoluto, que era cuando usted consideraba la función en un intervalo cerrado. Entonces digamos que usted considera la función solo en este pedacito. Digamos que usted solo va a considerar la función en ese pedazo. Y se va a olvidar de todo lo demás. Entonces me olvido de todo lo demás. Y si usted considera la función en ese pedazo, hay un teorema que le garantiza que esa función siempre tiene máximo y mínimo absoluto desde que la función sea continua, que en este caso sí es continua. El máximo absoluto está como por acá. ¿Sí? Y el mínimo absoluto está como por acá. Ahora, ¿qué ocurre? Que este máximo absoluto ocurre en un punto que también es de máximo relativo. ¿Sí? Porque si hay que estar de máximo relativo. ¿Por qué? Porque si usted se hace acá, baja en X, acá la coordenada en X de ese punto, se hace un intervalo
y mira la función, ese punto es más grande que todos los del intervalo. Entonces el punto es de máximo relativo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué los máximos relativos son importantes? Porque en los máximos relativos es muy posible que estén los máximos absolutos también. Pero hay otro caso, que es el caso en el que está acá. Este es el mínimo absoluto, y ese punto no es de mínimo relativo, ¿no? Pero sí, ¿qué punto es? ¿Qué característica tiene este punto? Que es un punto en la frontera del intervalo, ¿no? Entonces, eso es lo que ustedes vean en cálculo 1, que los máximos y los mínimos absolutos están, ya sea en los máximos o mínimos relativos o en los extremos de los intervalos. Entonces, ¿acá qué pasa? Que el máximo absoluto está en un máximo relativo, pero que el mínimo absoluto está en un extremo del intervalo, en el extremo B. Sí, eso ven ustedes en cálculo 1, que los máximos absolutos y los mínimos absolutos están en los máximos o mínimos relativos o en los extremos de los intervalos. Pues acá en cálculo 3 va a pasar lo mismo. ¿Sí? Va a pasar lo mismo, pero más o menos así. Entonces voy a tratar de hacer un dibujito para que vean que es más o menos lo mismo. Ustedes tienen por acá la superficie. Por acá la superficie. Y usted tiene por acá, bueno, la considera en una región acá abajo cerrada. Entonces, importante es que la región sea cerrada. O sea, a ver, en cálculo 1, usted mira la función en un intervalo cerrado y la considera solo en un intervalo cerrado. Ahora acá, usted va a considerar la superficie en un intervalo cerrado. Pero ¿cómo son los intervalos cerrados en cálculo 3? Entonces, como usted acá tiene una región que depende de dos variables, los intervalos cerrados son como, por ejemplo, un círculo, pero que esté así cerrado. O sea, no punteadito, sino cerrado. Eso es una región cerrada. Puede ser así, o puede ser cualquier otra cosa que sea cerrada. Entonces, ya considerar la función en algo, en una figura que sea cerrada. ¿Qué es una figura que no sea cerrada? Una figura que no sea cerrada es algo como esto. Punteadita no es cerrada, sino es abierta. O sea, como los intervalos, más o menos lo mismo. Eso es una región abierta. Entonces, en esa no sirve. Usted necesita coger una región que sea cerrada. O sea, sí, que sea continua. Y usted considera su función solo en ese circulito. Entonces, diríamos que sea como este pedacito así. Como solo ese pedazo así, ¿no? Entonces, usted considera la función solo en ese circulito. Y en ese circulito, sí, seguro usted tiene máximo y tiene mínimo. El máximo, digamos, ocurre como por acá, que sería también un máximo relativo. Pero el mínimo debería ocurrir, digamos, como por acá. O sea, en un extremo, en la frontera, se llama acá en cálculo 3, de esta región. La frontera de esta región es el contorno. La región es todo lo que está por dentro, incluido el contorno. La frontera o el extremo de esta región sería como el contorno. ¿Sí? Entonces, en cálculo 3, si usted quiere encontrar los máximos y los mínimos absolutos de una superficie determinada por una región, están o en los extremos relativos, máximos y mínimos relativos, o en el contorno de la región en la que usted esté trabajando. ¿Sí? Entonces, esa es la cosa en cálculo 3. Entonces, de nuevo, en cálculo 3, los máximos y los mínimos absolutos están o en los máximos y los mínimos relativos o en el contorno de la región en la que usted está considerando la función. ¿Sí? Ese es el resultado, parecido a cálculo 1. En cálculo 1 están en los máximos y mínimos relativos también o en los extremos de los intervalos. En este caso, en cálculo 3, también están en los máximos y mínimos relativos o en el contorno que rodea a la región en la que usted esté considerando la superficie. ¿Sí está claro eso? ¿Sí? ¿Sí está claro? Sí, profe. ¿Sí? Entonces es eso. Entonces el resultado que les voy a mostrar es el que verifica o el que garantiza exactamente lo que estoy diciendo. Yo solamente lo voy a dejar enunciado y la próxima clase vamos a hacer ejercicios ya de este tipo. Encontrar máximos y mínimos absolutos sobre una región así que le den a uno. Entonces el resultado es este, teorema del valor extremo. Una función f de dos variables x y y que es continua sobre un conjunto cerrado R y acotado. Acotado es que sea limitado. O sea, a ver, antes de seguir acá. ¿Qué es acotado? O sea, esta región que estoy considerando tiene que ser limitada. O sea, ¿qué no es limitada? Que la región sea infinita, o sea, que sea así gigante, no gigante, esta también está limitada, pero que sea, o sea, que nunca pare, que sea infinita, ¿no? Eso es algo que no es acotado. Algo acotado es como este, que es pequeñito, que usted lo puede encerrar ahí y lo tiene controladito. Algo no acotado es algo que se extienda acá infinitamente, ¿sí? Entonces
Esa no sirve, tiene que ser una región así limitada. A eso se refiere allá el teorema con acotado. Que le voy a volver a mostrar. Entonces, bueno, que es continua sobre un conjunto R cerrado y acotado, importante que sea cerrado y acotado, tiene siempre su máximo y mínimo absoluto sobre R. Entonces, el teorema le dice que siempre tiene máximo y mínimo absoluto una función continua sobre una región cerrada, que es más o menos lo que yo les decía también de cálculo 1, que hay funciones que no tienen máximos y mínimos absolutos, pero si es continua y usted la considera un intervalo cerrado, sí lo tiene. Lo mismo pasa acá. Las funciones pueden que no tengan máximo y mínimo absoluto, pero si son continuas, si usted las considera en una región cerrada y agotada, sí tienen. Y el resultado que les dije ahorita en el tablero, que lo dije como de boca, es que esos máximos y mínimos absolutos están o en los máximos y mínimos relativos o en el contorno de la región que usted esté trabajando. En la próxima clase vamos a hacer un ejercicio de calcular máximos y mínimos absolutos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues encontrando máximos y mínimos relativos y evaluando en el contorno de la figura y ahí encontramos los máximos y mínimos absolutos. ¿Listo? Entonces en la próxima clase vamos a hacer eso. Para eso entonces pues practiquen lo que vimos hoy, lo de máximos y mínimos relativos, el método que vimos hoy, ahí les dejé 2 ejercicios. Practiquen lo que eso lo vamos a poner, volver a poner en práctica en la próxima clase. ¿Listo? Entonces dejemos hoy hasta acá para que los compañeros que vinieron hoy pues no se pierdan tanto, que puedan revisar el video, con que revisen lo que hicimos hoy y puedan hacer los ejercicios esos que hicimos hoy, quedan perfectos porque la próxima clase, en los ejercicios que vayamos a hacer, vamos a tener que volver a hacer todo esto. Entonces nada, pues eso era todo y dejémoslo como está por acá para que, como les digo, para no avanzar tanto porque quiero dejar el método que les estoy diciendo para la próxima clase porque ahí vamos a retomar lo de hoy. Entonces, para los que de pronto también no pudieron venir, puedan, como que no queden de pronto ahí tan perdidos y ahí vuelven a repasar y por si pueden hacer preguntas si tienen. ¿Listos? Breve. Breve. Profe, Señor, si gira la figura 180 grados, ¿cambian los mínimos y máximos? pero si la giro, ¿cómo? O sea, en la que está en el tablero, la que está arriba, si se gira, digamos... De cabeza. Exacto. De cabeza sí cambian y se intercambian los máximos por los mínimos. Listo. Eso, sí, exacto, sí. Sí, tienes razón ahí, eso es verdad. Listo, entonces en la próxima clase empezamos a hacer más ejercicios ya considerando una superficie y una región y miramos ahí cómo se hace. Ahí vamos a volver a retomar lo de hoy porque una parte del método es encontrar máximos y mínimos relativos. Entonces vamos a repasar lo de hoy. Entonces por eso les digo que quiero dejar hasta acá para que los compañeros que tampoco vinieron ahí puedan pues, ver, aparte de que vean la repetición de la clase obviamente, pero pues si quedan dudas ahí van a poder volver a mirar. Listo, entonces dejemos hasta acá, entonces nos vemos el miércoles y seguimos hablando un poquitico de esto. Bueno, chao, No, listo, profe. gracias. Listo, nos vemos. Listo, profe. Hasta luego, Disfruten el profe. día. Hasta luego, profesor. Gracias. Hágale, gracias a ustedes por venir, nos vemos.